pues como comentaba Juliana con la presentación, yo soy Olga Pérez Pérez, arquitecta egresada en la Universidad Central de Venezuela en el año 2007 y posteriormente, bueno, trabajé allí como arquitecta en construcción, en distintas áreas de la arquitectura, en proyectos y hace 9 años que me vine a España a vivir en medio de una crisis que había afectado mucho el tema de la construcción aquí en España y por lo tanto me vi como arquitecta un poco complicada con el tema del trabajo y tuve que replantearme un poco, aprender de nuevas tecnologías, de nuevas metodologías y empecé a buscar un poco en qué me podía especializar, qué podía estudiar, qué podía ofrecer de nuevo que fuese diferente, ¿no? Fue entonces cuando, bueno, me enteré de este mundo BIM, que ya tenía unos años corriendo por allí, pero que todavía no había llegado completamente a España y sin embargo, bueno, creo que fue un buen momento para empezar. Ya habían instituciones, ya habían universidades que estaban impartiendo estos cursos, estos máster, y fue entonces cuando me especialicé en BIM, comenzando desde el punto de vista de arquitectura y luego, bueno, seguí con estructuras, con planificación, hasta que me encontré con el MEP y bueno, allí me quedé, ¿no? He trabajado más que nada en temas de instalaciones y la verdad es que, bueno, me he sentido muy a gusto, me gusta mucho el tema de compartir lo que es la arquitectura y las instalaciones. Eh, y bueno, he tenido mucha experiencia a nivel de empresas de ingeniería con estos temas. Actualmente, pues, como bien decías, me desempeño como BIM Manager en Alphatec, Ingeniería y Consultoría. Es una empresa de ingeniería que está aquí ubicada en Madrid. Eh, Allí desarrollamos proyectos básicamente del mundo agroalimentario, específicamente en el mundo del vino, en el sector de las bodegas de vino. Nos dedicamos, digamos, a desarrollar proyectos de bodegas, desde la arquitectura, las instalaciones, la estructura, maquinarias y un montón de disciplinas que pueden entrar en esos mundos del proyecto de las bodegas. Entonces, estando allí, pues hace unos años, Alphatec decidió dar el salto al BIM, ¿no? Ellos normalmente trabajaban bajo la metodología tradicional, en planos, 2D, y luego, bueno, decidieron dar este avance a la empresa y fue entonces cuando comencé a formar parte de ella y aportar mi granito de arena para entre todos poder sacar a flote esta metodología y ir un poco cambiando la mentalidad también, porque el sector, como sabemos, el vino es muy tradicional, se hacen los proyectos de la misma manera y bueno, introducir esta tecnología, esta metodología, al principio puede que sea complicada, pero bueno, ya llega un momento que el mismo cliente te la va pidiendo, ¿no? O sea, ya como que, ¿cómo me vas a enviar un plano? Yo quiero ver algo más que un plano. Entonces, bueno, es en ese momento en cuando decidimos dar el salto y, bueno, la primera cuestión que se nos presenta es qué programa elegir, ¿no? Tenemos un mundo de posibilidades hoy en día. En este caso, en nuestro caso, decidimos decantarnos por Autodesk, siendo Revit nuestro programa base para el desarrollo de nuestros proyectos. Y bueno, es una decisión muy importante que hay que tomar porque tenemos que ser conscientes de que a la hora de casarnos con una de esas firmas estamos prácticamente compartiendo el control de nuestros archivos con esta casa. En nuestro caso, pues siendo Autodesk, Revit, pues digamos que lo veíamos como el programa base en donde íbamos a recibir todos esos vínculos de otras empresas colaborativas, porque tenemos que también saber que en el mundo de los proyectos no todo lo hace una misma empresa o normalmente no lo hace una misma empresa. Siempre tenemos muchos participantes en ella. En nuestro caso, por ejemplo, colaboramos con arquitectos de externos, colaboramos con ingenieros, con empresas de ingeniería distintas, fabricantes, trabajamos con estructuristas y en fin, el decidir qué programa íbamos a utilizar era básicamente para saber cuál iba a ser el base, pero eso no quiere decir que todo el mundo tiene que trabajar con ese mismo programa. Entonces aquí es bueno también cuando se nos presenta esta otra decisión de cómo vamos a gestionar nosotros toda esa información que nos viene de la mano de nuestros colaboradores. Cada proyecto es distinto, cada colaborador trabaja con programas diferentes, entonces tenemos que tener claro desde un principio, mediante unos documentos que, bueno, todos ya conocemos, o la mayoría conoce, que es el BEP, de cómo vamos a trabajar, con qué archivos vamos a compartir información,
con qué programas trabaja para cada agente colaborador. Y bueno, gracias a que se ha ido avanzando mucho sobre este tema, hoy en día podemos contar con un formato abierto, que es el que le vengo a comentar hoy, que es el formato IFC. Como sabemos, o bueno, creo que la mayoría de los que estamos aquí más o menos hemos conocido o hemos escuchado alguna vez este término. Sin embargo, yo voy a dedicar esta ponencia a las personas bueno, que más allá de que lo hayan escuchado, no han trabajado todavía con IFC. Y por eso, bueno, quiero comentarles desde el punto de vista de alguien que no ni siquiera ha visto un archivo IFC. Entonces, para que más o menos vayamos cogiendo un poco el concepto, esto es un formato abierto que no tiene ningún software atado a él, por lo tanto podemos interactuar desde una herramienta BIM, como lo pone en la imagen, una herramienta BIM A, una herramienta BIM B, y podemos utilizar este formato como un archivo de intercambio entre nosotros. Por ejemplo, una empresa de arquitectura que trabaje con otro programa pues puede perfectamente trasladarnos sus archivos mediante este formato. Por eso lo vamos a ir viendo conforme pasa esta charla. Yo quiero ahora mismo ver la parte gráfica y de datos. ¿Cómo se ve un archivo IFC? Para todas estas personas que hasta ahora no se han encontrado con ninguno porque no han tenido la necesidad. En este caso, por ejemplo, vemos en la imagen central una instalación de clima, ¿vale? Esa instalación de clima nos ha pasado un agente colaborador nuestro, una ingeniería, que trabaja con un software X, que además no tengo por qué conocerlo, de hecho, o sea, no sé con qué programa trabaja él, sin embargo, lo puedo leer quizás en los parámetros, porque todo este archivo no es solamente algo geométrico, también tengo consigo muchísima información útil bueno, es allí donde está la diferencia de entregar un plano a entregar un archivo, ¿no? En este caso, este IFC, que como bien decía, es una instalación de tuberías de clima, tiene consigo equipos y tiene consigo muchos parámetros y mucha información valiosa. La estoy visualizando ahora mismo, bueno, el ejemplo está con un visor gratuito que tenemos ahora disponible de la casa ACA. Ellos, bueno, han desarrollado este visualizador para IFC. A mí me parece muy útil porque no solamente podemos ver la geometría de manera muy intuitiva, sino que además también tenemos a nuestra disposición todos los parámetros que tenemos disponibles allí, como por ejemplo en diámetros, longitudes, etcétera, etcétera. Aparte de visualizar todos estos parámetros y la geometría, este visor también nos permite editar un poco el IFC. Podemos mover ciertos elementos, podemos cambiar cosas y volverlo a guardar como un IFC. Por lo tanto, pues esto es una más de las herramientas con que contamos hoy en día para poder trabajar con estos archivos. Y bueno, para entrar un poco más en la teoría y un poco orientarlos sobre el tema del IFC, pues tengo que dar un poquito de historia muy brevemente, nombrarles que desde 1997 se constituyó la Alianza Internacional para la Interoperabilidad. Es una organización, bueno, sin fines de lucro, con el objetivo de desarrollar, de promover el IFC como modelo neutro de datos. A partir del 2005, la Alianza lleva adelante sus propias actividades a través de la Building Smart, a quien, bueno, tenemos que agradecerle todo el desarrollo que ha hecho con estos archivos que hoy nos permiten trabajar de esta manera un poco más fluido y un poco más libre. La Building Smart, bueno, actualmente es una organización también sin fines de lucro que tiene entre sus objetivos la mejora en el intercambio de la información entre software utilizados en este sector y de un estándar internacional y de herramientas de formación para favorecer el uso amplio del BIM. Ellos diariamente están actualizando estándares, están trabajando de lleno en que cada vez sea más factible trabajar con IFC y más amigable y que podamos contar con ellos como un buen archivo para compartir. Entonces, ¿qué es exactamente un IFC? Para aquellas personas que todavía no lo sepan, pues el IFC, con sus siglas en inglés, Industry Foundation Classes, es un formato de archivo que permite el intercambio de un modelo BIM sin pérdida de datos. Esto, bueno, a veces hay alguna que otra pérdida, pero la idea y el objetivo es que esto cada vez sea menor. Se trata de un archivo de código abierto, por lo tanto no es controlado por ningún desarrollador de software en particular.
está creado para facilitar, como decía, la interoperabilidad entre los distintos software BIM que existen en el mercado. En el caso, por ejemplo, de la imagen que pongo en la presentación, pues vemos a dos agentes intervinientes, como es el caso de, por ejemplo, en la izquierda están los arquitectos, en la derecha representa la parte de HVAC, de ingenieros. Los ingenieros utilizan Revit como software y los arquitectos utilizan ArchiCAD, y pues ellos tienen que encontrar un formato que sea compatible con ambos programas y que no haya mayor pérdida de datos. En este caso, pues podríamos trabajar perfectamente con un archivo IFC que nos va a servir como referencia, tanto para el ingeniero como para los arquitectos, de tener esa referencia de esa instalación o de esa arquitectura para poder desarrollar nuestro propio proyecto. Entonces, no es solamente ya un tema de geometría, sino que, por ejemplo, el ingeniero necesita saber cómo son los herramientas de este modelo de arquitectura, pues cómo está proyectado los muros, para saber si tiene aislante térmico o no tiene aislante térmico, y para hacer mis cálculos. Probablemente todos esos datos que vienen también metidos dentro del IFC le sean muy útiles al ingeniero, y probablemente también a la parte de arquitectura le interese saber por dónde están pasando todos los conductos, dónde tengo que abrir un agujero en el muro para que pueda pasar este conducto rectangular o este conducto circular, qué dimensiones tiene, qué diámetros tengo, y una serie de atributos que necesitamos conocer para poder tener coordinado todo nuestro proyecto, tanto en la arquitectura como en la estructura y las instalaciones. Entonces, el IFC, bueno, realmente tiene una estructura bastante compleja, pero bueno, básicamente voy a sondear un poco por encima porque básicamente no nos da tiempo tampoco de profundizar demasiado en el tema, pero también tenemos que saber que en la página web de la Building Smart hay muchísima información en internet sobre este tema. Poco a poco se va complementando toda la información, pero bueno, es importante que al menos sepamos que la estructura de un IFC se basa en tres propiedades: la semántica, las relaciones entre los objetos y las propiedades. Gracias a esta subdivisión es posible asociar parámetros de forma, de costes, de mantenimiento, de posición geográfica en el espacio, de energía, de conexión entre un objeto con otro, de seguridad, de características físicas, de características mecánicas, etcétera, etcétera. Toda esa información lleva consigo este fichero o este archivo IFC con el que podemos compartir nuestra información. Aparte de esto, también es importante saber que bueno, tenemos tres formatos disponibles. Está el IFC como formato de archivo predefinido basado sobre el estándar ISO STEP. Tenemos el IFC XML, codificación basada sobre este lenguaje. Y tenemos también el IFC ZIP, que lleva consigo formatos como por ejemplo PDF o imágenes comprimidos en un archivo. Me gusta mucho también esta imagen central, que nos guía un poco sobre que la geometría junto con la información, ¿no? A veces creemos que es solo la geometría lo que importa, y al final creo que es incluso hasta más importante toda esa información y esos datos que puede contener esta geometría. Luego de esto, a través de un archivo IFC, pues lo llevamos a nuestras aplicaciones BIM, que hoy en día tenemos muchísimas opciones. Está Revit, Tekla, Navisworks, como por ejemplo pone el ejemplo de la imagen, pero realmente hay muchísimas más. También, bueno, sé que dentro de un par de ponencias o así estarán hablando sobre el Open BIM, pero bueno, yo no puedo hablar de IFC sin tener que al menos nombrar que el Open BIM es, digamos que es el enfoque que se le quiere dar con todo este tema del trabajo colaborativo con IFC. Y bueno, sí me gustaría leer un poco lo que opina la Building Smart sobre todo este tema del Open BIM, y me gustaría leerlo literalmente tal como lo ponen ellos en su página, porque no quiero perderme de ningún detalle. Ellos, la Building Smart International, en su página web, tienen el término Open BIM como un enfoque colaborativo para el diseño y la construcción de los edificios, basados en estándares y flujos de trabajos abiertos. Es por eso que el IFC es la solución, bueno, una de las soluciones más elegidas por el Open BIM. Entonces, bueno, ya una vez conociendo un poco la teoría de lo que es un IFC, me gustaría compartir con ustedes un caso práctico, un caso de la empresa donde trabajo, en donde desde el punto de vista de usuaria, porque más allá de dar un discurso de experto, realmente lo que quiero es compartir mi experiencia como usuaria, como una persona que trabaja
en Revit actualmente y que se encuentra con que, bueno, con que las empresas que trabajan asociadas a nuestros proyectos, pues trabajan con otros programas, ¿no? Y esto es un tema que hay que abordar en algún momento. Entonces, en este caso, pues le traigo un ejemplo de un proyecto que estamos desarrollando en México con un edificio existente en donde, bueno, la oficina de arquitectura se encuentra allí. Ellos trabajan en SketchUp y nos han facilitado un IFC de arquitectura, que es esta imagen que vemos a la izquierda, que tiene cierta información de datos de muros y espesores y cubiertas y todo esto. Y aparte de eso, también estamos colaborando con una empresa de instalaciones mecánicas que trabaja con Tecton 3D. Ellos utilizan ese software como software de cálculo, pero a su vez le genera una geometría que es muy útil a la hora de trabajar cuando se trabaja en BIM. Normalmente de la manera tradicional, ¿qué haríamos? Pues recibimos unos planos de esta empresa de instalaciones mecánicas y si quisiéramos tenerlo en 3 dimensiones o si quisiéramos meterlo en nuestro proyecto, pues tendríamos que modelarlo en función a unos planos y bueno, ligando que no haya alguna etiqueta que se haya perdido en el espacio y no sepamos entonces qué diámetro tiene una tubería y tanta información que se puede perder cuando entregamos un plano, ¿no? Dependemos mucho de todos los textos que hayan y si hay algún texto que está mal o no está, pues simplemente esa información no la tenemos. Para ello, pues, existen estos software que son compatibles de alguna manera con la metodología BIM, que aparte de entregar planos, por supuesto, como siempre, tradicionalmente, con sus etiquetas, sus tablas y toda la geometría, pues también entregan un fichero IFC. En nuestro caso, ellos, he puesto el ejemplo sencillo de la instalación de tubería de clima que vimos anteriormente en el visor. Esta instalación la hicieron basada también en el IFC que nos compartieron los arquitectos y nos las pasaron para nosotros poderlo incorporar entonces a el resto de las instalaciones que nos encargábamos nosotros, o sea, en este caso Alphatec. Nosotros en nuestro modelo de Revit teníamos modelado pues todas las instalaciones restantes, todo lo que son las tuberías, los equipos, la parte eléctrica, las bandejas eléctricas, tuberías de vino, tuberías de fontanería, etcétera, etcétera. Nos faltaba entonces las tuberías de clima que nos están enviando y nos falta entonces la arquitectura. Todo esto vinculando de manera de un IFC a nuestro modelo de Revit, pues ya digamos que completamos el rompecabezas o el puzzle, como lo llaman aquí en España, de todo lo que necesitamos para terminar y para completar nuestro proyecto. No solamente la parte de geometría, sino como vemos a la derecha, estos IFC vienen llenitos de parámetros muy valiosos a la hora de sacar la documentación, porque nosotros como coordinadores de todas las instalaciones necesitamos también tener información sobre todos los agentes que están colaborando con nosotros, las empresas aparte, las empresas de estructura, de instalaciones, y con esos parámetros pues podemos hacer o bien presupuestos, como decía Carolina en su ponencia anterior, o también podríamos hacer pues desde las mediciones hasta tablas de características de equipos y un montón de cosas más que se puede realizar con todos estos parámetros que si lo hubiésemos tenido en un plano probablemente nos hubiésemos saltado más de uno. Entonces aquí, bueno, como pueden ver, tenemos parámetros que vienen del software original, que es Tecton 3D, parámetros de pérdidas de carga, de diámetros, de caudales, de alturas, de longitudes, bueno, en fin, toda la información que podamos necesitar está en este archivo IFC. Entonces, este es un caso práctico, tengo un segundo caso distinto, pero que también incluye a varios colaboradores, como prácticamente tenemos en todos nuestros proyectos. Aquí, pues, lo que tenemos es, bueno, una nave, un edificio existente, que primero se le hizo un escaneo con la empresa Faro. Ellos, a través de sus visores, nos permiten visualizar la nube de puntos, que a su vez también nos va a permitir vincularla a nuestro modelo de Revit y sacar, bueno, nuestra arquitectura en Revit. Ya una vez modelada la arquitectura, pues tenemos que contactar con nuestros colaboradores, quienes van a enviarnos, en este caso, estos hilos que fueron creados por el fabricante. En este caso, el fabricante trabaja con SolidWorks y nos han facilitado un archivo STEP que posteriormente puede ser trasladado a IFC sin mayor problema. En este caso, bueno, estaba utilizando el software del visor de Autodesk Online, gratuito también,
para visualizar un poco qué es lo que nos han enviado estos fabricantes y qué propiedades tiene consigo este archivo de silos. Pues una vez comprobado que sea lo que estoy necesitando, lo vinculo también a mi proyecto. Y en este caso, pues, como vemos en la imagen, pues ya tengo una nube de puntos, un modelo de arquitectura y una maquinaria completa de silos que me ha facilitado el fabricante, y yo he completado mi proyecto con las escaleras y las tuberías y todo lo que viene después, pero vamos, que digamos que no tengo que volver yo a modelar todos estos silos otra vez, y ya hay un ingeniero, una empresa que se está encargando de hacer esto, ¿verdad? Entonces se trata un poco de no perder tiempo trabajando doble, y aprovechar todos esos archivos que tenemos allí, que aunque no sean nativos del programa que estamos trabajando, pues no pasa nada porque no sea geométricamente igual. Simplemente se trata de poder entregar un proyecto completo, un proyecto de ejecución que tenga toda la información posible que queramos tener. No solamente, como decía, a nivel de geometría, sino también a nivel de información de datos. Entonces, bueno, como todo en esta vida, tenemos ventajas y desventajas con el uso del IFC. Yo, más que ventajas, que desventajas, la quiero llamar dificultades, porque es cierto que todavía tenemos algunas dificultades con estos archivos, pero son menores y cada día más siguen siendo menores, así que esto es muy bueno. Entre las ventajas que tenemos, como ya les decía, pues está el tema de la colaboración. La colaboración entre las figuras implicadas en el proceso de diseño es fundamental. Permite el intercambio de información a través de un formato estándar, sin vinculación ninguna con ningún software. Esto es estupendo porque a la hora de yo decidir con qué programa tengo que trabajar, puedo tener yo la libertad de elegir. Entonces, el tema de la colaboración es para mí lo más importante de un archivo IFC. Luego el tema de la conservación de archivos a largo plazo. Esto también es muy importante porque significa que dentro de 5, 10, 15 años yo puedo seguir contando con mi archivo, y aunque ya no esté pagando la licencia del programa matriz, pues yo puedo seguir contando con la visualización, la edición y el control, digamos, de ese archivo, que en su momento lo hice de una manera completamente legal y transparente con el software nativo, pero que a futuro no sé con qué software voy a trabajar. Yo no sé qué vaya a pasar con esta casa que haya elegido, y mediante un IFC o un guardar con IFC, pues puedo tener, me puede garantizar, digamos, una conservación de esos archivos y del control de mis archivos a largo plazo. Bueno, también está claro que una de las ventajas es que esto es un formato adecuado para las licitaciones públicas. Sabemos que las administraciones públicas no nos deben pedir los archivos editables de ningún proyecto, ya que eso infringiría el principio de la neutralidad tecnológica. Y el IFC, bueno, pues se presta mucho para hacer estos entregables a las administraciones públicas. Es un formato que pues, nos permite entregar sin ningún tipo de problema, sin que la persona receptora tenga que tener este programa que yo utilizo para crearlo, sino que, bueno, hoy en día lo puede abrir hasta con cualquier visor. Como les decía, pues también tenemos algunas dificultades. Entre ellas, pues tenemos, bueno, la pérdida de información, que cada vez es menor, pero que todavía a veces a la hora de exportar, sobre todo si no conocemos bien cómo se exporta, o también depende mucho del programa que utilicemos, pues podemos tener este inconveniente, ¿no? Para nosotros es el principal inconveniente que estamos teniendo a la hora de interactuar con estos ficheros durante la exportación, porque bueno, se puede perder alguna que otra información, algún parámetro, de repente la geometría cambia un poco. En mi caso, por ejemplo, he visto cómo tuberías que tienen aislamiento, cuando la pasan IFC, el aislamiento se ve un poco raro, o probablemente las uniones de las tuberías no se vean gráficamente perfectas. Bueno, eso no creo que sea tampoco muy grave, porque no es una pérdida de información muy importante, pero por eso digo que cada vez hay menos dificultades. Pero sin embargo, bueno, es bueno que también sepamos que a nivel geométrico, pues sí es verdad que hay cosas que se pierden, y a nivel de parámetros también. Otra dificultad pues puede ser el tema de la edición, que para muchos puede ser una ventaja porque no nos interesa en algún momento que nuestro archivo sea editable, pero para otros casos puede ser una limitación, porque bueno, a lo mejor en algún momento de prisas que tenemos que entregar y resulta que han entregado mal este equipo, que no va aquí, sino va 10 centímetros más allá, pues el poder editar esos archivos quizás a veces nos pueda ahorrar algo de tiempo.
Sin embargo, bueno, ya hay algunos programas que permiten esta edición. El visor que les comentaba al principio permite la edición, permite mover ciertos elementos de un IFC y cada vez creo que va a haber mayor flexibilidad con el tema de la edición. También, bueno, como una dificultad, también podemos encontrar que es cierto que tenemos que tener un conocimiento para exportar a la perfección, tenemos que realmente conocer sobre el tema porque es un tema profundo que tiene muchísimas características y muchas cosas que tenemos que conocer a la hora de hacer una exportación correcta, pero también es cierto que para trabajar de manera de usuario, como estoy trabajando yo en mi empresa o como trabaja mucha gente hoy en día, tampoco necesitamos hacer un máster en IFC para poder trabajar con él, ¿no? Pero me refiero al tema de la configuración, se pueden dar cuenta si buscan un poco de información sobre IFC en las páginas de estas organizaciones, lo complejo que es toda la estructura y todo el tema de configurar las características, para unificarlas con el programa con que estamos trabajando. Esto, bueno, requiere de un poco de preparación y por eso lo pongo como una dificultad, pero para mí no hay ninguna limitación en ningún momento para trabajar con esto. Así que, bueno, sin más, me voy a ir ya concluyendo un poco el tema, porque, bueno, el tiempo es oro y tenemos poco. Pero, bueno, en principio quería concluir con 3 puntos importantes, que es, bueno, el que el trabajar con IFC nos prepara para el futuro, porque básicamente sabemos que en este sector se está moviendo todo hacia un entorno digital de datos compartidos y, bueno, comenzar a trabajar ya con este tipo de archivos, pues nos puede permitir irnos preparando para cuando ya sea inminente y trabajemos todos de la misma manera. También es importante trabajar con IFC por lo que le comentaba de la longevidad de estos archivos. Esto es fundamental, garantizar ese acceso a mis archivos, el control de mis archivos a futuro es muy importante. Y por otro lado, la libertad de elegir el software con que voy a trabajar, no porque los arquitectos o porque los ingenieros trabajen con algún software, yo tengo que elegir ese software. Yo tengo que tener la libertad como derecho básico que debo tener de poder elegir el software que mejor se adapte a lo que yo hago. Entonces, hoy en día lo podemos hacer porque podemos compartir nuestra información a través de este tipo de formatos y creo que eso es una de las cosas, de las razones más importantes que tiene trabajar con estos archivos. Sin más, pues me voy a despedir con una frase que me gusta mucho, que bueno, se trata de eso, de compartir. En el pasado tú eras lo que tenías, ahora eres lo que compartes. Entonces, bueno, con esta frase los voy a dejar y bueno, por supuesto dándole las gracias.